Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Delcy Mayeli Chihuahua Alcócer. En esta oportunidad le daré a conocer el procedimiento del ejercicio 1 de la PC2, que nos dice: el medidor Venturi que se muestra en la figura conduce agua a 70 grados Celsius. Las dimensiones interiores se maquinan a los tamaños mostrados en la figura. La gravedad específica del fluido de medición del mamómetro es de 1.26. Calcule la velocidad de flujo en la sección A y la rapidez de flujo del volumen del agua. Bueno, para poder iniciar con nuestro procedimiento vamos a tener en cuenta en nuestra imagen de que tenemos un punto de inicio y un punto final, al punto de inicio A y al punto de inicio B. Es por eso que nuestra ecuación Bernoulli va a ser como que igual. Tenemos A que es igual a B, que nos dice que la presión en A más un medio por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad de Y por Y1 en A es igual a la presión en B más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y2 en B. Bueno, todas estas las vamos a dividir entre la densidad, ya que sabemos que la densidad es igual al peso específico del agua. En este caso, nuestra temperatura está a 70 grados Celsius. Es por eso que despejamos nuestra ecuación y nos da que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual a la presión 2 menos la presión 1 sobre el peso específico del agua a 70 grados Celsius más Y2 menos Y1 más el volumen 2 sobre el 2G. Bueno, para calcular nuestra presión 2 menos nuestra presión 1 tenemos que ver en la imagen y nos dice que la presión 1 más porque está bajando más el peso específico del agua más Y más el peso específico porque sigue bajando por 1.18 menos porque ahora está subiendo menos la sustancia por 1.18 menos el peso específico del agua por Y menos el peso específico del agua a 70 grados Celsius por 0,46 va a ser igual a la presión 2. Para esto vamos a ahora tomar nuestra ecuación de continuidad, que nos dice que el área 1 por el volumen, por la velocidad 1, es igual al área 2 por la velocidad 2. Despejando esto tenemos que el área 1 sobre el área 2 por el volumen 1 es igual al volumen 2. Bueno, acá como bien sabemos que la ecuación de continuidad se eleva al cuadrado, tenemos que es 300 sobre 200 elevado al cuadrado por la velocidad 1, que es igual a la velocidad 2. Como dato tenemos que la velocidad 2 es igual a 5,06 para la velocidad 1 al cuadrado. Bueno, este dato lo podemos reemplazar ya en nuestra ecuación de Bernoulli, pero para poder hallar nuestra diferencia de presiones tenemos que hallar la densidad del agua, que sabemos que a 70 grados Celsius nos da 977,63 por la gravedad. Al finalizar sabemos que la densidad del agua va a ser 9.590 por 50.55 newtons metros al cuadrado. Ahora, para la densidad de la sustancia que no conocemos, nos dicen el dato la gravedad específica del fluido. Entonces, esta la vamos a tomar como la densidad relativa. Reemplazamos y nos sale que la densidad de X es igual a 123,60.6 newtons sobre metros cuadrados. Reemplazamos esta en nuestra ecuación de diferencia de presiones y nos da menos 7.680.312. Bueno, esta la vamos a reemplazar en nuestra ecuación de Bernoulli, que ya la tenemos despejada para poder hallar el volumen 1 y nos da 1.27. Y esta va a ser el valor de la velocidad de flujo basado en la sección A. Ahora, para la rapidez de flujo del volumen del agua, simplemente reemplazamos que es el caudal
es igual a pi por 300 por 10 a la menos 3 elevamos al cuadrado sobre 4 por nuestro volumen que ya tenemos, que es 1.27. Nos va a dar que el caudal es igual a 0,089 metros cúbicos por metros por segundo. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el que le habla es Wilber Pajita Cárdenas, de estudiante de la UTP del curso de Fluidos y Termodinámica. En esta oportunidad voy a responder la pregunta número 2 de la PC2. Empezamos a leer en la pregunta. A ver, en la figura, los diámetros interiores de la tubería en la sección uno y 2 son de 50 milímetros y 100 milímetros respectivamente. El agua a 70 grados centígrados fluye con una velocidad promedio de X metros sobre segundo en la sección uno. Calcule lo siguiente. Velocidad en la sección 2. Rapidez de flujo de volumen. Considere X el primer dígito de su DNI. En esta oportunidad el primer dígito de mi DNI es el número 4. Entonces, comprendemos de la figura que es una tubería que ya. A ver, comprendemos de la figura que esta es la sección uno y esta es la sección 2, ¿ya? Sección uno nos dice que es eh, el diámetro, o sea, este diámetro de aquí vale 50 milímetros. En este caso vamos a convertirlo a metros, sería 0,05 metros. Y aquí sería, esta sección valdría 0,1 metros. Ya. Ahora, nos está preguntando, o sea, nos da como dato la velocidad promedio en la sección B. O sea, esta velocidad tenemos como dato que es con el primer dígito del DNI, sería 4 metros sobre segundo. Ya tenemos esa información. Lo que como pregunta en la parte A nos está pidiendo la velocidad 2. O sea, esta velocidad 2 es nuestra incógnita, lo que tenemos que hallar. Otro, para comprender esta parte, rapidez de flujo de volumen. Rapidez de flujo de volumen también es conocido como caudal volumétrico. Entonces, esto es el caudal volumétrico. Esto también es nuestra incógnita. Conociendo estos datos, esta información, también conocer que estamos hablando de agua, ¿ya? Entonces, lo que vamos a, lo que vamos a hallar es qué, qué es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, con esos datos lo que podemos aplicar es la ecuación de la continuidad, que nos, que como tiene como principio la conservación de las masas. Esto quiere decir que la masa en la sección uno es igual a la masa de la sección 2. En el contexto que nos habla que si aplicamos esta fórmula de acá de masa, entonces acá sería densidad uno por la área uno por la velocidad uno es igual a la densidad 2 por la área 2 por la velocidad 2. Entonces, pero como estamos hablando de agua, el agua está en un estado incomprensible, podemos simplificar las densidades. Entonces lo que tendríamos es aquí densidad uno con densidad 2 se van. Entonces nos queda esta igualdad. El área uno por la velocidad uno es igual al área 2 por la velocidad 2. De esta igualdad ya podríamos despejar área uno velocidad 2. Entonces, pero como nos están dando
datos sobre las secciones, los diámetros. Entonces podemos hallar las área de la sección uno y área de la sección 2. Entonces, para calcular las áreas, sabemos que esta es una tubería circular y el área de la sección transversal se halla usando esta fórmula, que es área es igual a pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado. Y diámetro tenemos. Entonces, con esta información, con esta comprensión de las fórmulas que podemos aplicar usando la ecuación de continuidad y conservación de masas, teniendo las áreas, entonces con esto ya podemos pasar a resolver nuestras incógnitas. También en el caso que no se hubiera podido ser simplificado las densidades, también tendríamos una tabla donde hallaríamos sobre las propiedades del agua, sobre la densidad del agua. A 70 grados que sería 978 kilogramos por metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por la gravedad y tendríamos la densidad que es 9,58 kilonewtons por metro cúbico. Pero como en el ejercicio y en la ecuación de continuidad ya hemos simplificado las densidades, entonces ya podríamos usar la fórmula directamente. Entonces, como ya teníamos las áreas, entonces área uno sería pi por 0,05 sobre 2, todo esto al cuadrado. Eso nos sale 1,9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área de la sección 2 sería pi por 0,1 sobre 2, todo esto al cuadrado nos sale 7,854 por 10 a menos 3 metros cuadrados. Para que nos sea más fácil, vamos a hallar primero el caudal o rapidez de flujo, porque sabemos que en la fórmula eh, esta igualdad, esta igualdad puede ser con esta o con esta, y de ahí podríamos despejar. Pero como tenemos el área uno ya hemos calculado, tenemos aquí. La velocidad uno es dato, entonces podríamos hallar el caudal. Entonces, reemplazando, sería 1,9635 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por la velocidad 2, que es 4 metros por segundo. Esto nos da, haciendo esta multiplicación, de 7,854 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Esto sería el caudal volumétrico o rapidez de flujo que nos pide. Entonces, con esto ya estaríamos respondiendo la parte B de la pregunta. Ahora, como ya tenemos allá el caudal, podríamos aplicar esta fórmula que es velocidad 2 sobre caudal sobre área 2. Área 2 tenemos. Entonces, el caudal nos ha salido 7,854 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y también el área 2 es 7,854 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Haciendo esta división nos sale que el área, que la rapidez, que la velocidad en la sección 2 es 1 metro sobre segundo. Tener en cuenta que hemos respondido aquí la pregunta, la parte de la pregunta, la parte A. Entonces, este ejercicio hemos resuelto aplicando la ecuación de la continuidad y aplicando la conservación del principio de conservación de masa y con los datos obtenidos. No se ha usado, por ejemplo, las alturas porque en la ecuación de continuidad no tenemos esa información y no depende de la altura en las ecuaciones, solamente el área, la velocidad uno y todo eso era dato. Eso sería todo, muchas gracias.
Hey, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches. Espero que tengan un buen día. El día de hoy nosotros vamos a aprender lo que es, bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3 del APC2 de fluidos y termodinámica. El ejercicio nos dice que el pistón uno en la figura tiene un diámetro de 0,200 y pico pulgadas. El pistón 2 tiene un diámetro de 1,40 pulgadas. Determinaremos la magnitud F de la fuerza necesaria para sostener la carga de 500 libras en ausencia de fricción, considerando que X va a ser el primer dígito de nuestro DNI, de mi DNI. Ok, en este caso, mi DNI es el 72 29 15 y por ahí. Tenemos entonces que nuestro primer dígito va a ser 7, por lo cual vamos a cambiar a que el diámetro uno va a ser 0,270. Ahora, tenemos que colocar todos los datos que tenemos a la mano. La carga, que es de 500 libras, el diámetro uno 0,270 pulgadas, diámetro 2 1,40 pulgadas. Las palancas, que el brazo largo es de 10 pulgadas y el brazo corto de 2 pulgadas. Seguimos hallando el área de los pistones. Para trabajar con los sistemas hidráulicos necesitamos calcular primero las áreas de los pistones usando la fórmula área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, cosa que ya tenemos acá. Ahora vamos a empezar operando. Pi por el diámetro número uno o pistón uno, que es 0,270 al cuadrado entre 4. Operando todo ello nos va a salir que el área número uno es a 0,0572 pulgadas al cuadrado. Ahora, para hallar el área número 2 del pistón 2, vamos a replicar la misma fórmula. En este caso, el diámetro es mucho mayor, por lo cual es pi por 1,40 al cuadrado entre 4. Operando todo ello, nos sale a 1,539 pulgadas cuadradas. No hay que olvidarnos de las magnitudes en las que nosotros vamos a trabajar, en este caso pulgadas cuadradas. Y proseguimos. El segundo es la relación de fuerzas en el sistema hidráulico. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros tenemos la fórmula de que el pistón uno entre el área uno es igual a la fuerza entre el área 2. Ya hemos hallado ya nosotros ya tenemos como dato el trabajo que son 500 libras. El área número uno y el área número 2 que le acabamos de hallar. Entonces, vamos a despejar esta fórmula enviando el área número uno a multiplicar con el trabajo y el área número 2. Entonces tenemos que la fuerza del pistón uno es igual a 500 por 0,0572 sobre 1,539. Estas son pulgadas cuadradas, que las vamos a empezar a despejar. Sale pulgadas y nos va a quedar solamente las 500 libras con esa unidad de medida. Despejando todo ello, tenemos a 18,59 libras, porque ya sabemos que las pulgadas al cuadrado se han despejado con las pulgadas cuadradas. Se han ido todas ellas. Ya, vamos a proseguir con el ejercicio. Este 18,59 nos dice que debe recibir una fuerza, esta cantidad de fuerza, para sostener las 500 libras, ¿ok? Del pistón grande. Ahora, esta es el tercer paso, que es la aplicación de la palanca. Pero la fuerza que yo aplico no va directamente al pistón, sino que pasa primero por una palanca y la palanca tiene un brazo largo de 10 pulgadas y un brazo corto de 2 pulgadas. Entonces la relación de la palanca es la fuerza de la palanca por 10, porque es el diámetro, por la fuerza del pistón número uno por 2. Entonces vamos a despejar toda esta ecuación. Ya tenemos la fuerza del pistón uno, tenemos las 10 pulgadas, las 2 pulgadas, pulgada con pulgada, ya sabemos que se van. Entonces nos va a quedar solamente la unidad de medida, que son las libras.
acá. Porque ya sabemos que acá, ¿qué pasa? Pulgada con pulgada se irá, ¿correcto? Entonces nos queda que la fuerza va a ser igual a 3.718 libras. Vamos a continuar entonces con lo que es la conclusión. ¿Qué tenemos que concluir de todo esto? Que, que esto se debe a la combinación del efecto hidráulico y la ventaja de la mecánica de la palanca para nosotros no usar tanta fuerza y levantar mayores pesos sin tanto esfuerzo. Eso es lo que nosotros tenemos y que hemos hallado en este ejercicio. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya comprendido todo el video. Conmigo es hasta más tarde. Soy la estudiante Aguilar Belis Milady Rubí del curso de Fluidos y Termodinámicas y esta es la PC2 para la participación en clase. Ejercicio 4. El bloque A en la figura se cuelga de un cable de la balanza de resorte D y se sumerge en un líquido C, conteniendo en un vaso de precipitados B. La masa del vaso de precipitados es de la masa del líquido de la balanza D, lee y la balanza E, lee y la balanza E, lee. El volumen del bloque es. Como la A y la B y la C y la D y la E no tienen datos, para ellos he utilizado los dígitos de mi DNI. Para la A le di un valor de 7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, B igual a 3 kilogramos, C igual a 9, D igual a 6, E igual a 200. Lo que nos pide es hallar cuál es la densidad del líquido y cuál será la lectura de cada balanza si se saca el bloque A. Para sacar el cálculo de la densidad del líquido, tenemos que hacer un análisis de equilibrio y masas del sistema, que se van a sumar las fuerzas hacia arriba para así encontrar el peso del sistema. Para ello nos dice que cuando un bloque sumergido se sumerge, tenemos una tensión que va hacia arriba, lo cual el dinamómetro va a marcar, y esa tensión de equilibrio tiene que ser exactamente igual a la atracción terrestre y eso se le llama fuerza debido a la gravedad. En este caso nuestra fuerza resultante es igual a 0 y las sumas va a ser igual a 6 newtons más multiplicado más 200 más multiplicado menos la fuerza de gravedad del sistema. Todo esto va a ser igual a 0. Nuestra fuerza de gravedad del sistema va a ser igual a 194 newtons. Ahora lo que vamos a sacar es el cálculo de la masa del sistema. Esto va a ser igual a 194 entre 9,8, nos va a salir igual a 19,80. Según por teoría, la masa sumergida va a ser igual a la masa del líquido más la masa del volumen más la masa del bloque A. Se reemplaza 19,80 igual a 9 más 3 más la masa del bloque A. Esta va a ser igual a 7,8. La fuerza de gravedad esta va a ser igual a 7,8 multiplicado por 9,8. Nos da como resultado 76,44 newtons. El cálculo del empuje. Para sacar nuestra densidad de líquido necesitamos tener el empuje. Y como nos dice por teoría que cuando tenemos el bloque sumergido siempre va a haber empuje. Entonces, para tener el empuje tenemos que sacar la fuerza de gravedad por A. Esta va a ser igual a la tensión más el empuje. Reemplazamos la fuerza de gravedad 76,44 newtons igual a 6 newtons más el empuje. Nos va a salir como resultado 70,44 newtons. Ahora, nos dicen que si un cuerpo está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido en reposo, este ejerce una fuerza neta vertical hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido, desplazado por el cuerpo, y a esta fuerza se le denomina fuerza de flotación o empuje.
Aquí se puede apreciar la imagen. Ahora como ya tenemos el empuje, se va a usar esta fórmula, que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido del bloque A. El empuje va a ser en newtons, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, metros sobre segundos y el otro es en metros cúbicos. Se reemplaza, 70,44 va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por 9,8 multiplicado por el volumen sumergido del bloque A. Se despeja 70,44 entre 9,8 multiplicado por 7 por 10 a la menos 3 y nos sale la densidad del líquido, que es igual a 1026,82 kilogramos metros cúbicos. Y esta sería la respuesta de la pregunta A. Ahora lo que nos pide en la B es cuál será la lectura de cada balanza si se saca el bloque A. Para ello se va a restar la masa sumergida menos la masa del bloque A, lo cual es 19,80 menos 7,8. Esto va a ser igual a 12 newtons. Y esta va a ser la lectura sin el bloque A. Y eso sería todo. Gracias. Muy buenos días, maestro. En el curso de fluidos y termodinámica. Mi nombre es Sandro Miguel Damián Eguavil y hoy hablaré sobre el ejercicio número 5 de la PC2 para la participación activa. Como acá les mostraré el ejercicio número 5, lo cual nos dice un bloque cúbico de madera de X centímetros, como se ve en la figura, es por lado flota en la interfaz entre aceite y agua, con una superficie inferior de 150 centímetros bajo la interfaz según la figura, y la densidad del aceite es de 790 kilogramos por sobre metros cúbicos. Lo que nos pide allá va a ser qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque. Aparte también qué presión manométrica hay en la cara inferior. Y por último, qué masa y densidad tiene el bloque. Y una de las condiciones que va a ser considerar el cuarto dígito de nuestro DNI. Bueno, mi número de DNI es de 73042044 y mi cuarto dígito es del número 4, ¿no? Siguiendo, primero sacaremos los datos del problema. ¿Cuánto vale el lado del cubo? Que, bueno, como el ejercicio dice que es según el número de nuestro DNI, es de 4 centímetros, pero todos vamos a trabajar en metros, así que será de 0,4 metros. El área de la cara va a ser el lado al cuadrado, que es 0,04 al cuadrado, va a ser igual a 0,0016 metros cuadrados. La altura sumergida en el agua va a ser de 1,5 centímetros, que en metros va a ser a 0,015 metros. La altura sumergida en agua va a ser la altura, no, la longitud de aceite menos la altura, que va a ser de 0,025 metros. Estas alturas son sumergidas, también depende del bloque en el que está. Como vemos en el ejercicio, va a ser esta altura del aceite de lo que está a la altura del bloque, y lo de abajo también va a ser de la altura del bloque sumergido con el agua, ¿no? Ya. Ahora, volvemos. La densidad nos da como dato y es de 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad del agua, eso va a ser siempre y cuando va a depender siempre de la temperatura. Pero nosotros en este ejercicio hablaremos de 4 grados Celsius y la densidad será de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad, ya sabemos que es la aceleración debido a la gravedad, que va a ser de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Siguiendo, primero nos pide, como ya sabemos, la presión manométrica de la cara inferior. La fórmula es la presión
de la superficie es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura de la superficie, ¿no? Hallaremos primero la altura de la superficie. Para hallar, cosa mal, como ya tenemos la densidad y la aceleración debido a la gravedad, solo nos faltaría la altura de la superficie, lo cual está acá. La altura de la superficie se hallará con la altura del aceite menos la altura que está sumergida en el agua. No, el aceite, digo, el bloque que está sumergido en el agua, disculpe. Como sabemos que la altura del aceite, que es de 0,10 metros, y la altura del bloque sumergido en aceite es de 0,025 metros, como ya previamente le había explicado, eso se va a restar y nos va a salir que es 0,075 metros, que es la altura de la superficie. Entonces, eso teniendo como dato ya la altura, tendremos que, vamos a multiplicar 790 kilogramos por metros cúbicos, que es la densidad del aceite, por la aceleración debido a la gravedad, que es de 9,81 metros. No, no, claro, 9,81 por 0,075 metros. Entonces, eso nos daría la multiplicación de 580,65 pascales, ¿no? Ya. Ahora pasaremos a la pregunta número B, lo cual nos pide la presión manométrica de la cara inferior. Bueno, como tenemos acá, esta es la presión inferior, es igual, va a ser a la presión del aceite más la presión del agua. ¿Cómo se hallan las presiones del aceite y del agua? Bueno, la presión del aceite va a ser la densidad por la aceleración debido a la gravedad por la altura del aceite, ¿no? Ya tenemos todos esos datos con respecto al aceite, que es todo esto, que es la altura del aceite, la densidad del agua, del aceite, ¿no? Ya. Y nos va a salir un total de 774,2 pascales. Y la presión del agua es lo mismo, solo que acá cambiaría solo la altura del agua, que va a ser la altura de 0,015 metros. Acá está. Y nos va a salir un total de 147 pascales. Como nos pide la presión manométrica de la cara inferior, va a ser la suma de esas dos presiones del aceite y del agua. Como ya previamente sacamos, vamos a tener que sumar y nos va a salir un total de 921,2 pascales. Ahora, siguiendo con las preguntas, tenemos el tercer punto, en lo cual es calcular la densidad y la masa. Primero, hallaremos la masa. Bueno, la masa, como no nos da de dato, vamos a tener que hallarlo. Tenemos que las fuerzas va a ser igual al empuje más el otro empuje, ¿no? Y la fuerza se va a descomponer entre la masa por la aceleración debido a la gravedad. Bueno, el empuje y el otro empuje no lo tenemos, así que tendremos que hallarlo también. Por eso acá tenemos el cálculo de los empujes del bloque que que es definido por sobre los empujes que van a dar el aceite y el agua sobre el bloque. Como tenemos acá el empuje del aceite, empezaremos. Como se ve acá en la imagen, se va a ver un empuje de arriba y también de abajo, ¿no? Bueno, el empuje se halla con la densidad por la aceleración debido a la gravedad por por el área por la altura, ¿no? Que el empuje nos va a dar, reemplazando datos, nos va a dar que es 790 por 9,81 por 0,0075 por 20, no, por 0,25, disculpe, 0,025. Y eso nos va a dar un total de 0,310 newtons. Ese es el empuje que da el aceite sobre el bloque. Pasaremos con el empuje del agua, que es lo mismo, solo que reemplazando con los datos de la densidad del agua y la altura. Tenemos que la densidad va a ser de 1000 por 9,81 por 0,076
por 0,015 metros. Eso nos va a durar un total de 0,235 newtons. Teniendo ya los empujes, nos vamos a hallar para seguir hallando la masa. Y la sumatoria de los empujes va a ser de 0,545 newtons. Esto va a ser, ¿cómo se llama? Igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. Lo cual, la, cambiando de posición, la gravedad pasando al otro lado va a ser, va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces la masa va a ser igual a 0,545 sobre 9,81, lo cual la masa nos da un total de 0,0556 kilogramos. Acá lo podemos ver. Y aparte tenemos la densidad. La densidad se halla según la masa sobre el volumen. Como ya tenemos la masa y el volumen va a ser igual a 6,4 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, esto vamos a tener que arriba poner en el va a ser de 0,0556 kilogramos. Eso ya es reemplazando los datos, nos da que la densidad va a ser de 868,75 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Y eso sería todo, maestro. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.